Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, especialmente a los fans de nuestro querido Can Yaman. Hoy vamos a desentrañar los detalles de su reciente fiesta de cumpleaños, pero no solo eso, también vamos a escuchar las palabras emotivas que compartió y descubrir algunos secretos que salieron a la luz en esa celebración tan especial. Prepárense porque esto promete ser un viaje lleno de sorpresas, sentimientos y por supuesto, ese carisma inconfundible de Can. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si aún no lo han hecho los invito a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Son el mejor apoyo que podríamos tener. Ahora sí, entremos en materia. La fiesta de cumpleaños de Can Yaman, que se celebró hace poco, no fue una celebración cualquiera. Fue un evento que reunió a amigos cercanos, familiares y, según los rumores, hasta algunas sorpresas de su vida profesional y personal. Pero lo que realmente cautivó a todos, y lo que se ha convertido en el tema de conversación principal en el mundo del entretenimiento, fue el discurso que pronunció. No fue un discurso largo y formal, sino algo mucho más personal, más vulnerable, un verdadero espejo de su alma. Can, conocido por su energía desbordante y su confianza arrolladora, nos mostró una faceta mucho más introspectiva, una profundidad que muchos quizás no esperaban pero que sin duda agradecen. Empezó agradeciendo a todos los presentes, y sus palabras estaban cargadas de una sinceridad que llegaba directo al corazón. Con una voz pausada pero firme habló de lo importante que es tener a las personas que lo apoyan en su vida, ese círculo íntimo que se convierte en un faro en medio de las tormentas. Mencionó lo mucho que valora la lealtad incondicional y el cariño genuino, y cómo ha aprendido, a través de las experiencias vividas, a rodearse de gente que le aporta paz, energía positiva y sobre todo, que le permite ser él mismo, sin máscaras ni pretensiones. En un mundo donde la autenticidad es un bien tan preciado, estas palabras resonaron con una fuerza especial. Pero lo más impactante de su discurso, lo que dejó a muchos con la boca abierta y con una mezcla de admiración y empatía, fue cuando se refirió a los desafíos que ha enfrentado en su carrera y en su vida personal. No entró en detalles escabrosos ni se detuvo en lamentos, pero dejó claro que no todo ha sido un camino de rosas, como a menudo se percibe desde fuera. Habló de la incesante presión mediática, de las expectativas a menudo irreales que se depositan en figuras públicas, de los momentos de duda y de las caídas que, aunque no se vean, son parte del crecimiento de cualquier ser humano. Y lo hizo con una humildad que sorprendió a muchos, despojándose de la armadura de la invulnerabilidad que a veces se les exige a las celebridades. Dijo que a veces siente el peso del mundo sobre sus hombros, esa carga que implica la fama y la responsabilidad de ser un referente para muchos. Sin embargo, enfatizó que su pasión inquebrantable por lo que hace, esa llama que arde en su interior y lo impulsa a superarse día a día, y el amor incondicional de sus seres queridos, son su mayor motor, el combustible que lo impulsa a seguir adelante incluso cuando las fuerzas flaquean. Fue un recordatorio de que detrás del actor carismático y exitoso, hay un ser humano con sus propias batallas internas. También compartió una anécdota muy tierna sobre su infancia, un recuerdo vívido de un momento específico que marcó su forma de ver la vida, inculcándole valores como la importancia de la perseverancia, la resiliencia y la creencia en uno mismo. Fue un discurso que resonó profundamente porque lo hizo ver como un ser humano real, con sus miedos y sus luchas, pero también con una fortaleza increíble, forjada a base de experiencias y de un espíritu indomable. Fue un momento de profunda conexión con su audiencia, un instante en el que las barreras entre el artista y el público se difuminaron. Pero hablemos de los secretos que se revelaron, porque esta fiesta estuvo lejos de ser un evento predecible. Al parecer, la celebración estuvo repleta de sorpresas que han alimentado las redes sociales y las conversaciones de los fans. Una de las más comentadas, y que ha generado un torbellino de especulaciones, fue la presencia de una persona muy especial, de la que Can ha sido muy reservado en el pasado, manteniendo su identidad y su relación en un plano de máxima discreción. Los rumores apuntan con una intensidad cada vez mayor, a que podría ser alguien de suma importancia en su vida sentimental, alguien que ha logrado conquistar su corazón y ganarse un lugar privilegiado en su vida. Aunque él prefirió mantenerlo en un segundo plano, respetando escrupulosamente la privacidad de esa persona, se le vio compartir momentos muy cómplices, miradas que decían más que 1000 palabras y risas compartidas que delataban una conexión profunda. Esta discreción paradójicamente ha desatado aún más la curiosidad y las ganas de saber.
Será este el anuncio oficial, aunque sea implícito, de una nueva y emocionante etapa en su vida amorosa. Solo el tiempo lo dirá, pero la química entre ellos era innegable, palpable, y ha dejado a todos con la esperanza de que nuestro Kanyaman encuentre la felicidad plena en todos los aspectos de su vida. Otro secreto que salió a la luz, y que sin duda emocionará a los amantes del buen cine y la televisión, tiene que ver con sus próximos proyectos profesionales. Se rumorea con fuerza que durante la fiesta, entre brindis y risas, hubo conversaciones estratégicas y hasta presentaciones exclusivas de nuevos guiones y propuestas de trabajo que podrían marcar un antes y un después en su carrera. Al parecer, Khan está explorando opciones realmente interesantes, buscando roles que lo saquen de su zona de confort y le permitan demostrar la amplitud de su talento. Se habla de un proyecto que podría llevarlo a un registro de actuación completamente diferente al que estamos acostumbrados, un rol más complejo, con mucha carga emocional y que pondría a prueba su versatilidad como actor de una manera excepcional. Se menciona la posibilidad de interpretar a un personaje con matices oscuros, o quizás con una profunda fragilidad, que requiera una entrega total y una inmersión emocional sin precedentes. Algunos de los invitados más influyentes de la industria del entretenimiento, directores, productores y guionistas de renombre, estaban presentes, y se les vio muy interesados en las ideas que Khan y su equipo estaban compartiendo. Esto nos hace pensar que su carrera está a punto de dar un giro muy emocionante, y que veremos a un Kanyaman renovado, sorprendiendo a todos con interpretaciones que dejarán huella. Pero la fiesta no solo se caracterizó por los discursos emotivos y las revelaciones profesionales. También se descubrieron detalles fascinantes sobre la organización de la fiesta en sí, que la hicieron verdaderamente única y personal. Khan no quiso una celebración ostentosa, vacía de significado, ni llena de lujos superficiales. En cambio, su principal objetivo fue crear un ambiente íntimo, cálido y acogedor, un espacio donde todos los invitados se sintieran cómodos y conectados. La decoración, según cuentan quienes tuvieron el privilegio de asistir, era muy personal, un reflejo de su historia y sus pasiones. Había fotos de diferentes etapas de su vida, desde su infancia hasta la actualidad, recuerdos de viajes que lo han marcado, objetos que evocan sus aficiones y detalles que sutilmente reflejaban sus gustos y sus sueños. La música en vivo a cargo de artistas que él admira especialmente, añadió un toque mágico a la velada, creando una atmósfera vibrante y emotiva. La comida, cuidadosamente seleccionada, incluía platos que tienen un significado especial para él, tanto a nivel personal como cultural, una fusión de sabores que celebraba sus raíces y su paladar. Se dice que incluso hubo un rincón dedicado a compartir experiencias y buenos deseos, un espacio interactivo donde cada invitado podía dejar un mensaje grabado en vídeo o escrito a mano para el cumpleañero, creando un tesoro de recuerdos y afecto que Khan atesorará para siempre. Fue un detalle que demostró su profundo aprecio por las personas que lo rodean y su deseo de que la celebración fuera un intercambio de cariño y gratitud. Y uno de los secretos mejor guardados, la sorpresa que nadie esperaba y que dejó a todos boquiabiertos, fue una manifestación de un talento oculto que él mismo decidió compartir. Nadie imaginaba que Kanyaman, además de ser el protagonista de la noche, también poseía una habilidad musical que estaba deseando mostrar. Al parecer, durante la velada, con una espontaneidad desarmante, tomó un instrumento musical, quizás una guitarra o un piano, y sorprendió a todos con una interpretación improvisada. Su actuación, cargada de sentimiento y pasión, fue recibida con aplausos atronadores y vítores de admiración. Este momento demostró una vez más la cantidad de facetas ocultas que tiene este artista multifacético y lo mucho que le gusta sorprender a las personas que lo rodean, regalándoles momentos de pura autenticidad y disfrute compartido. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la presencia de algunos de sus compañeros de reparto de series pasadas y actuales. Fue una oportunidad de oro para reencontrarse, para celebrar la amistad que han construido a lo largo de los años trabajando juntos en proyectos que han cautivado a audiencias de todo el mundo. Se les vio compartiendo anécdotas divertidas del set, reviviendo momentos clave de sus producciones y mostrando un apoyo mutuo que es verdaderamente admirable. Ver a estos talentosos actores interactuando en un ambiente relajado y festivo, lejos de las cámaras y los guiones. Nos da una idea de la buena onda y el compañerismo que existe en el mundo de la actuación, al menos entre ellos, y nos recuerda que detrás de los personajes hay seres humanos con vínculos reales. En resumen, la fiesta de cumpleaños de Kanyaman fue mucho más que una simple celebración. Fue un evento cargado de emociones, donde el actor se mostró vulnerable y profundamente agradecido, compartiendo reflexiones íntimas sobre su vida, su carrera y sus aspiraciones.
Descubrimos secretos sobre su vida personal que han desatado la curiosidad de todos, especialmente en cuanto a su posible nueva relación sentimental, que promete ser un capítulo apasionante. Y nos enteramos de que su futuro profesional se vislumbra apasionante, con proyectos ambiciosos que prometen romper moldes y consolidar su estatus como uno de los actores más talentosos de su generación. Además, conocimos los detalles que hicieron de su celebración algo único y personal, desde la decoración cuidadosamente elegida hasta las sorpresas musicales y los gestos de profunda conexión humana. Fue un recordatorio de que detrás del personaje público del ídolo de multitudes, hay un ser humano complejo con sueños, luchas, una gran capacidad para amar y ser amado, y un deseo sincero de compartir su vida y su arte con el mundo. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando estos detalles del emotivo discurso de Can Yaman y los secretos revelados en su fiesta de cumpleaños. Me encantaría saber qué fue lo que más les llamó la atención. ¿Les sorprendió la profundidad de su discurso? ¿Qué creen sobre su vida sentimental y la misteriosa invitada? ¿Están tan emocionados como yo por sus próximos proyectos y ese posible giro en su carrera actoral? Dejen todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su apoyo incondicional es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes, a buscar las historias que los apasionan y a mantener viva esta comunidad. Si este vídeo les gustó, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, sobre todo, más pasión por el mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme.